Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo en esta ocasión una nueva entrega de la Parashat Tashavua, de la Parashat Vayikra. En esta ocasión estamos iniciando el comentario en un nuevo libro de la Torá, que es el libro de Levíticos o Sefer Vayikra, como se dice en Levítico. Precisamente es el título de la Parashat de esta semana, que inicia con el nombre Vayikra, porque así inicia pues la lectura del libro de Levíticos. Así que el tema que he seleccionado en esta ocasión lo he titulado El Señor no quiere sacrificios. Vamos a ver cuál es en realidad el sacrificio que el Señor demanda para nosotros a través del Mashiach en este caso. Bien, Levíticos, esta parshat corresponde a Levíticos capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículos 26. Así que vamos a avanzar entonces en la temática de esta sección, Sefer Vayikra, Parshat Vayikra, donde ya estamos entonces iniciando una nueva sección de estudio. Bueno, el Sefer Vayikra introduce de la siguiente manera. Dice Vayikra el Moshe. Vayikra, por eso que este Sefer, este libro, este rollo, esta sección se llama el libro de Vayikra, que es el nombre hebreo y que traduce como Levíticos, ¿no? La tradición rabínica llama también a este libro con otro nombre, lo llama Torah HaKohanim, es decir, la instrucción de los Kohanim, los sacerdotes, por eso de allí Levíticos, ¿ok? Porque son instrucciones más que todo para la tribu de Leví, porque ya tiene que ver con el oficio sacerdotal dentro del Mishkan o dentro del tabernáculo. Entonces dice, Vayikra el Moshe, y llamó, esto es lo que significa, y llamó a Moisés, ¿ok? Y luego dice, Vaidaver a Adonai elav meohel moed lemor. Y habló el Señor a él, ¿ok? Habló el Señor a él de la tienda del encuentro, del Ohel Moed, para decir, ¿ok? Para decir, muy bien. Entonces, esta es la sección introductoria del Sefer Vayikra y vamos a ver qué nos menciona entonces el pasuk número 2. El pasuk número 2 entonces nos dice, Daver el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, el imperativo de hablar, Daver el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, Beamarta, Alejem, y dirás a ellos, ¿ok? Y dirás a ellos, ve a Marta, Alejem. Adán ki yakrib, quiere decir, cuando un Adán, cuando un hombre de ustedes, Mikem yakrib, cuando un Adán, cuando un hombre, es interesante. Cuando se utiliza aquí el término Adán se refiere a un término genérico, al género humano. Aquí no está haciendo la Torá una distinción racial ni de género, ¿ok? No está haciendo mención que tiene que ser un varón, no, cualquiera del pueblo, sea hombre o mujer, sea hebreo o no hebreo, podría participar del servicio de los korbanot, es decir, de los sacrificios de acercamiento. Por eso el término específico es yakrib, cuando un hombre acercare o acerca. Así que la temática de Vayikra es el acercamiento al Ohel Moed, a la tienda del encuentro donde ahora la presencia del Señor reposa. Por lo tanto, el pueblo podría visitar al Eterno, pero esta visitación al Eterno no podía ser con manos vacías, tenía que hacer a través de un acercamiento.
El pueblo se puede acercar al Eterno, pero a través de un mediador. En este caso, el Corbán funciona como mediador, por eso se utiliza el término acercar. Entonces, cuando un hombre de ellos acercare Corbán, esta palabra viene de la raíz karab, que significa acercarse, de ahí viene también la palabra querubín, los cercanos, los que están cercanos a la presencia inmediata del Eterno. El término aquí clave entonces es acercarse. Entonces, cuando un hombre de ellos acercare un acercamiento, un corbán, una ofrenda para acercarse ante el Señor o para el Señor, aquí el Eterno no está dejando al pueblo el criterio para elegir o seleccionar el acercamiento. En este caso sí, porque cualquiera pudiera presentarse con un murciélago o con un escorpión, imagínate tú, allí en el santuario ante el Señor presentar un escorpión un murciélago o un rabipelado como que en un marsupial, como se es el nombre realmente de este animal, ¿ok? En Venezuela le conocemos como rabipelado. Eh, Cualquiera se podría allí de manera ingeniosa presentar cualquier tipo de animal, cualquier animal que se mueva, pues es ofrenda para el Señor. Entonces el Eterno nos está dando directriz de cómo el pueblo debe acercarse y con qué debe acercarse. Entonces, ¿cómo el pueblo debía acercarse? Dice, min habgema, es decir, del ganado. Min habgema, gema quiere decir ganado doméstico. Del ganado doméstico. ¿Cuál es ese ganado doméstico específicamente? Dice, min habakar, o sea, del ganado bovino, umin hazón, es decir, del ganado menor, sea caprino o sea ovino. Luego dice, takrivu et korbanejem, es decir, con estos tipos de animales, con el ganado doméstico, del ganado bovino, del ganado menor, sea caprino u ovino, acercarán a sus acercamientos. Es decir, esto es lo que el Eterno ha indicado que deben acercar. El pueblo puede acercarse, pero no se acerca con manos vacías, se acerca con un corbán, ¿ok? Con un corbán específicamente. Fíjense que aquí la terminología, lamentablemente cuando uno lee el español, el concepto se pierde porque uno lee ofrenda. Entonces, el traductor al español, cuando va a traducir la palabra ofrenda, a veces nos perdemos lo que realmente la escritura quiere transmitir, porque en el hebreo existe 6 palabras que se traduce al castellano como ofrenda, cuando en el hebreo cada palabra tiene su respectiva connotación. Por ejemplo, aquí la palabra corbán, que se traduce como ofrenda, pero este está hablando de la ofrenda con la cual yo me acerco al Señor, con la cual yo me acerco al altar, al santuario. De hecho, el altar, según Malaquías, es la mesa del Señor. Por lo tanto, el sacrificio es el alimento. En Números capítulo 28 llama a este corbán, lo llama lejem, lo llama alimento, lo llama comida. ¿Ok? Lo llama comida, es la comida del Señor. O sea, esa era precisamente la figura, digamos, que el hebreo tenía en su mente, que cuando presentaba un corbán era un presente que a través del fuego el Señor lo consumía. Por eso que el altar es visto como una mesa, la mesa del Señor. Entonces, el corbán tiene la función aquí de ser comida para el Eterno, un presente para el Eterno, donde el Eterno llega a convertirse en el huésped juntamente con el adorador. Así que a través del corbán se establece una conexión, se establece una relación íntima entre el pueblo que invita al Eterno a residir con ellos por medio del Corbán, que ese es precisamente porque, digamos, los hebreos, los antiguos, establecían intimidad con los dioses a través de la comida. Ellos expresaban fraternidad
comunión e intimidad, conexión con el otro a través de en este caso, a través del compartir la mesa. Entonces, en este caso, el adorador lleva un presente y el Eterno pues comparte con sus invitados allí, a quienes invita a acercarse. El Eterno se acerca a ellos por medio de este instrumento que es el Corbán. Pero tenemos también en el hebreo la palabra trumá, la palabra minjá, así que hay otras diversas palabras hebreas que traducen como ofrenda y a veces nos perdemos cuál es la connotación en el texto hebreo. Pero aquí entonces Corbán es acercamiento, es acercarnos. Entonces el tema de Levíticos en contexto habla de la manera como nos acercamos al Eterno. Pues nos acercamos a través de un Corbán. El Corbán viene a ser ese enlace, ese nexo de comunión y de acercamiento, tanto de parte del Eterno hacia el pueblo y de parte del pueblo también hacia el Señor. Y estos eran los animales específicos que el Eterno pues dispuso para el pueblo poder acercarse. Ahora bien, pero cuando uno lee, por ejemplo, los profetas, en este caso el libro de Jeremías, en el capítulo 7, nos encontramos con este versículo, con este pasuk, que puede desconcertarnos cuando dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, añadid sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman la carne, Está hablando de que al sacrificio de comunión, al sacrificio de paz, que en hebreo se dice shelamim, porque hace la paz, establece la paz, ¿ok? Entre el Eterno y su pueblo. A través de este sacrificio, el Eterno establece la paz porque el adorador participa de la mesa del Señor. Quien presenta este tipo de corbán, que de paso era un corbán voluntario, ¿ok? No había no era obligatorio, sino que esto era voluntario, y en Levíticos capítulo 7 especifica las razones cuando tú debes presentar que en la próxima parsha pudiéramos comentar un poco, digamos, en qué circunstancias puedes presentar un shelamim. Una de las razones es cuando cuando realizas una acción de gracia. Es decir, es un sacrificio de gratitud, una de las razones. Por un viaje, por un parto, algún negocio que hiciste, te fue bien. Entonces la persona de buen corazón quería en agradecimiento llevar un todá, es decir, un sacrificio de gratitud. Entonces presentaba un shelamim. En ese shelamim compartían juntos el adorador junto con el Eterno. Una porción correspondía al altar, al Eterno, otra porción participaba el sacerdote y otra porción lo comía él junto con otros invitados. Podría ser un familiar, podría ser alguien necesitado, podría comer juntos allí en el santuario. Ahora, ese shelamim estaba acompañado de otro sacrificio que era el olá, que era la ofrenda elevada o la ofrenda quemada. Por eso dice allí: añadan a su olá, a su holocausto, a su ofrenda quemada, sus sacrificios y coman la carne, porque es que el sacrificio de paz era comido por el adorador. Ahora luego dice: porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué, es decir, de holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo es posible que nos viene a decir el profeta Jeremías que el Señor no les dio ningún tipo de instrucción respecto a holocaustos y a sacrificios cuando Él los sacó de Egipto? Pero bueno, acabamos de leer en el Sefer Vayikra, en el libro de Levíticos, las instrucciones, las líneas que el Eterno está dando a Moisés para el pueblo de cómo el pueblo debe acercarse al Eterno. Y el profeta Moshe, hablando de parte del Señor, está indicando que el pueblo debe presentarse con un corbán, debe presentarse con una ofrenda de acercamiento, ¿ok? Y que estas ofrendas de acercamientos deben proceder
del rebaño vacuno y del rebaño ovino o caprino. Aunque también más adelante en la Parashá también comenta que para ciertas condiciones sociales podían ofrecer un pichón de paloma o sencillamente un puño de harina para aquellos que estuviesen en una condición mucho más paupérrima, ¿ok? En condición socioeconómica. Ahora el profeta Jeremías nos viene a decir, yo del tema sacrificial, yo no les hablé. Entonces, eso nos desconcierta. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? Bueno, el contexto de Jeremías nos viene a aclarar un poco, nos puede dar luz al respecto. Dice el contexto, mas esto le mandé. O sea, Jeremías dice, yo no les mandé nada respecto a víctimas y a holocaustos, mas esto les mandé, diciendo, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Ese texto nos da cierta luz o nos da luz de que está hablando del pacto sinaítico, cuando dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, un pueblo santo, un pueblo apartado y separado de entre todos los pueblos de la tierra. Hay una cláusula condicional, si escuchan mi voz. Es decir, en el pacto sinaítico, el Señor no les habló nada respecto a los sacrificios. El Señor les viene a hablar de sacrificios y holocaustos posterior al rompimiento de la alianza, posterior al rompimiento del pacto. Porque aquí luego dice el texto, y andad en todo camino que os mande, hablando del decálogo y de los mishpatim, de las leyes civiles, que en la Parashat Mishpatim, ya lo estudiamos en Éxodo capítulo 21 al 24, esa sección Mishpatim, eran las leyes que el Eterno encargó a Moshe que colocara delante de ellos. Es decir, que el pueblo tendría la libertad de recibir esos mishpatim o sencillamente desechar. No queremos, pero el pueblo acordó en una alianza, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Pero ¿qué hicieron? El pueblo, ¿qué hizo? Dice, y no escucharon, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, hasta los días del profeta Jeremías. Es decir, el mal de Israel es que nunca escuchaba. Y de hecho, ese es el mandamiento más pesado de la Torah que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero Israel, el mal de Israel, y es el mal del corazón irregenerado, que no tiene la capacidad para escuchar la voz del Eterno. No solamente es el mal de Israel, es el mal de la condición humana irregenerada, que no tiene la capacidad de oír la voz del Eterno. Entonces el Eterno, ya que el pueblo no tiene esa capacidad de escuchar, entonces ahora el Eterno les va a hablar, ya no desde el Har Sinai, no desde la montaña del Sinai, sino que ahora el Eterno les va a hablar, como dice en el prólogo del libro de Levíticos, ahora les va a hablar desde el Ohel Moed, desde la tienda del encuentro. Por eso que el Eterno llama a Moshe desde la tienda del encuentro, y desde la tienda del encuentro el Eterno va a dar directrices al pueblo. Ahora el Eterno habla desde el santuario, desde el tabernáculo. Y el Eterno les va a hablar a través de estas instrucciones para que el pueblo pueda entender el plan del Eterno para con su pueblo y, por supuesto, para con todo el género humano. Ahora bien, entonces ya podemos entender el contexto de Jeremías. Es decir, en la alianza en el Sinaí, en el pacto en el Sinaí, el Eterno no les mandó nada respecto a sacrificios y ofrendas. Sencillamente, es que el Eterno lo único que les pidió es que escuchen mi voz, escuchen mi voz, escuchen mi voz. Pero el pueblo no escuchó. Entonces el Eterno tuvo que hablarles de otra manera, ¿ok? A través de figuras y sombras, para que pudieran de esta manera entender, y sin embargo tampoco pudieron entender, no todos pudieron entender, o la mayoría, si se quiere decir, tampoco
Viendo no vieron y escuchando la voz no entendieron. Como dice por allí el profeta Isaías. Ahora bien, en el Salmo 40, pasuk número 6, el rey David enseña lo siguiente, o revela lo siguiente. El rey David revela que al Eterno en realidad no les agrada este sistema sacrificial, que el Eterno tuvo que copiar, tomar de los cultos extranjeros, de pueblos extranjeros, y bueno, tuvo que hacerle ciertas adaptaciones. Este sistema de sacrificios tuvo que hacerle ciertas adaptaciones para instrucciones precisas del pueblo. Pero esto lo hacían los pueblos paganos. Los pueblos paganos también tenían sus templos, donde ofrecían también sus respectivos sacrificios. Claro, con otros conceptos y otras ideas que aquí el Señor está, en este caso, reformando. Pero todos los pueblos circunvecinos a Israel hacían sacrificios y tenían templos y tenían sacerdotes. Tenía una casta sacerdotal, a través del cual la divinidad intermediaba con el pueblo. Ahora bien, por eso que el Eterno en realidad no quería, porque el pueblo podía caer en la tentación de confundir este sistema de sacrificios o este sistema de culto y ceremonia con el resto, y que de hecho así llegó a ser. El pueblo confundió las prácticas de las naciones con la práctica cultural de Israel. Por eso que el Eterno no quiso, no estaba animado en dar instrucciones respecto a este tipo de ceremonias y rituales. Por eso, a través del rey David, el rey David dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos para oír. Es decir, el ser humano, para acercarse al Eterno, lo que necesita es escuchar. La fe, la emuná, la fidelidad viene es por el oír, y el oír la predicación del Mesías. Es decir, oír la palabra del Mesías. Acerca, el hombre necesita oír al Mesías. De esa manera es como se origina la fe. No es a través del sacrificio. Entonces, si el Eterno abre el oído para oír al Mesías, entonces no requiere presentar ofrendas y sacrificios, que de hecho el Eterno quiere eso. Holocaustos y expiación tampoco has demandado. Imagínate tú. El Eterno no es eso en realidad lo que demanda. No es eso lo que demanda. Como dice también por allí un profeta menor dice, Gesed quiero y no sacrificio. Dad Elohim, conocimiento de Elohim, más que los respectivos holocaustos. Es decir, el Eterno lo que quiere es que lo conozcan y que practiquen, imiten la cualidad, su cualidad, que es la cualidad de misericordia y la cualidad de bondad y de fidelidad. No tanto el sacrificio, no tanto el esplendor cultural, ritual, ceremonial. ¿Ok? El Eterno no le interesa, como hoy en día el cristianismo está envuelto en sus actividades sábado sensacionalistas. Esa no es es decir, la fe no se trata de ceremonias, rituales y formalismos. El Eterno lo que quiere es que se le conozca y que se le escuche. Más nada, esa es la verdadera fe. No se trata de actividades, de celebrar el día de esto, el día de aquello, el día de lo otro. El Eterno no está interesado en esa agenda, ¿ok? En esa agenda, las ceremonias, los rituales, porque el cristianismo con su liturgia y su calendario eclesiástico, esos son sus ceremonias, esos son sus rituales, ¿ok? Llame como se llame. Esos son sus ceremonias y sus rituales. El Eterno quiere eso, no está interesado en eso. El Eterno lo que quiere es que se le conozca y se le escuche. Ahora bien, entonces, de acuerdo al rey David, el Eterno no demanda, estas cosas. Sin embargo, entonces necesitamos entender cuál era la razón por la cual entonces el Eterno instituye, luego de que el pacto en el Sinaí fue roto, cuál era la lección que el Eterno quería enseñar al pueblo a través
de, digamos, estas figuras y estas sombras del santuario, porque es sombra de la realidad que ahora es presente en el Mesías, ¿no? Esto era una figura. Entonces, ¿qué el Eterno nos quiere enseñar? Bueno, de acuerdo a Levíticos, capítulo 4, pasuk 27 al 29, Levíticos capítulo 4 habla de un tipo de corbán, un tipo de acercamiento, que es el acercamiento de arrepentimiento por el pecado. Digo así porque sencillamente se da por sentado de que no, esto es un sacrificio por el pecado, para expiar el pecado, y a veces estamos perdidos en el desierto y sin cantimplora cuando, cuando intentamos explicar este tema y necesitamos nosotros profundizar un poco sobre este tipo de corbán, por qué razón el Eterno exigía o demandaba este tipo de corbán. Entonces vamos a enseñar, vamos a dar explicación a este asunto. Bueno, seleccioné el pasuk 27, no estoy seleccionando el pasuk 1, 2, 3, porque en este capítulo está hablando de ciertas jerarquías sociales que deben presentar este tipo de corbán, este tipo de acercamiento. Cuando era un sacerdote ungido, debía presentar un tipo de animal y la sangre debía ser derramada en un lugar específico, frente al velo. Cuando era la asamblea legislativa, cuando era el Beit Din, ¿ok? Cuando era la asamblea, como allí se menciona en el texto, era el segundo grupo que hierra en una disposición halágica, una disposición legal que puede errar, o en un juicio puede equivocarse, ¿ok? Pues somos humanos, podemos equivocarnos, no somos omniscientes, no lo sabemos todo. Entonces, si un fallo, un dictamen de juicio era equivocado, entonces los ancianos imponían las manos sobre el ternero, que también para este tipo de casos se exigía. Entonces esa sangre podía ser presentada frente también al parojet, frente al velo o a la cortina que divide el lugar santo del santísimo. O sea, era introducida dentro del Mishkan, solamente en esos dos casos. Pero cuando erraba el príncipe, un nasí o un rosh, ¿ok? Un nasí o un rosh, un príncipe, un principal del pueblo, entonces presentaba un animal particular, presentaba a un chivo o un macho cabrío, ¿ok? Pero la sangre no era introducida en el Ohel Moed, en la tienda del encuentro, sencillamente la sangre era derramada ahí en el altar. Y este es el siguiente caso. El siguiente caso es este que menciona el pasuk número 27, que es cuando comete una falta un laico del pueblo, uno del común del pueblo. Dice el texto, noten lo que dice. Leyendo la traducción española, esta versión de traducción al lenguaje actual, dice, si alguien de la gente común peca, al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, no es consciente de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, entonces deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. El pueblo no presenta un cordero, el pueblo presenta una cabra. O si no tiene los recursos para una cabra, debía presentar un pichón de paloma, y si no tenía para un pichón de paloma, un puño de sémola de aceite de harina fina, o sea, de una harina selecta. Un puñado en la escritura es 3 dedos, eso lo explica la tradición rabínica. 3 dedos, un puñado de sémola, y era colocada con incienso y con aceite de oliva, no cualquier otro aceite, ¿ok? No era aceite de maíz o de girasol, no, aceite de oliva, era presentado allí en el altar y se aceptaba como un hataj, como un corbán, un acercamiento por el pecado. Ahora bien, en el texto hebreo dice lo siguiente, permítanme explicar, en el texto hebreo dice, Ve'in nefesh
ahad. Esto quiere decir, si un alma, si un individuo, si una persona, si una vida, nefesh, término genérico, al igual que Adán, cualquiera del pueblo, ¿ok? Sin discriminación, sin distinción de género y raza. Cualquier individuo, cualquier organismo vivo, hablando de un ente humano, de un género humano, un Adán, como dice en el capítulo 1, pasuk número 2, que ya lo leímos, aquí lo llama nefesh ahora. Entonces, si una persona dice tejetaj, la palabra más exacta no es pecar, la palabra más exacta es errare. Si la persona errare, porque la palabra hataj significa disparar, viene de los ambientes del arco y la flecha, cuando la persona lanza un disparo con su arco y no da en el blanco, entonces a eso se le llama hataj, ¿ok? Ese es el término, errar. Entonces aquí hablas de errar. Entonces errar en los preceptos del Eterno, porque no está apuntando en el blanco. Ahora, en la mentalidad hebrea, y esto la teología occidental ignora, porque en la literatura occidental que he leído no se comenta esto. Esto solamente se puede comprender cuando uno lee literatura judía o literatura rabínica. Uno puede dar con estas luces y con la ayuda del término hebreo, aunque no es que no soy un experto en hebreo honestamente, pero uno consulta literatura que expliquen esta terminología hebrea. Y esto nos ayuda a nosotros a comprender la riqueza que está detrás del texto hebreo. Entonces, la palabra en realidad es errar. Entonces, si un alma errare, ¿ok? Dice, por ignorancia, bishgaga es la palabra hebrea, bishgaga, si errare por ignorancia, por desconocimiento. Ahora, si una persona de el pueblo de la tierra, Meam Haaretz, una palabra muy común dentro de la teología rabínica o de la literatura rabínica para referirse a alguien que no es muy conocedor en la legislación de la Torá. O sea, no tiene el mismo conocimiento de un juez de la Torá, que es un erudito, es un jajam, es un sabio, un erudito en la Torá. Que el juez tiene que, por supuesto, conocer los pormenores en la aplicación del dictamen y la sentencia del juicio para legislar con justicia en el pueblo. Ahora, un común del pueblo no tiene esas competencias. No significa que no conozca nada de la Torá, no, que no tiene las competencias. Es como que no es lo mismo alguien que lea la constitución de un país a diferencia de alguien que estudia derecho. Alguien que estudia derecho, pues conoce los pormenores para aplicar las leyes para determinados casos, ¿no? Entonces, este es el mismo caso. Un Am-Haaretz, un común del pueblo, es alguien que no tiene ese nivel, a diferencia de un Cohen, de un sacerdote, o de un levita, o un juez, ¿ok? Que en este caso los rabinos ejercen esa función de ser juez, de ser juristas en la Torah. No tiene las mismas competencias, por lo tanto, puede errar en el juicio. A eso es lo que el texto llama, en este caso, hataj, errar en la Torá. Por eso, por allá en Primera de Yohanan, capítulo 3, pasuk 4, dice, todo aquel que errare, ¿okay? Todo aquel que comete o el que hace hamartía, que es el equivalente al hebreo hataj, todo el que hace falta, hace hamartía, errare, comete anomía, es decir, comete una acción contraria a la Torah, hace lo que es contrario a la Torah, porque eso es lo que es el hataj, es una anomía, es decir, es una contrariedad hacia, en este caso, hacia la Torah. Es como estar sin Torah, está en una ilegalidad. Entonces, vemos acá, por otro lado, ¿ok? Podemos aquí también ahondar un poco
que aquí el tema del pecado no tiene que ver no tanto con naturaleza aquí en el capítulo 4. Eso de tener naturaleza pecaminosa o no tener, ya eso es una reflexión más filosófica, más según la lógica helénica, que precisamente la teología cristiana viene trabajando con estos conceptos de hataj y hamartía, con el concepto de peccatum en latín. De allí viene el término pecado, viene más del ambiente romano y del ambiente, en este caso, del ambiente de la cultura greco-romana. Pero en este caso, aquí el tema se trata de inconsciencia. Por eso Yohanan, en el mismo contexto del capítulo 3, si uno lee la primera epístola de Yohanan, que es una de mis epístolas favoritas, la primera epístola de Yohanan para mí es muy contundente, muy clarificadora cuando dice, el que permanece en él no hace pecado, no peca, pero el que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Noten. Por eso que el autor nos invita, el agiógrafo, en este caso Yohanan, nos invita a contemplar, a mirar el amor con que el Padre nos ha amado. ¿Ve? Miremos, contemplemos el amor con que el Padre nos ha amado en que seamos llamados hijos de Dios. Amados, porque ahora somos hijos de Dios, mas aún no somos lo que hemos de llegar a ser. Porque cuando Él se nos manifieste, es decir, cuando Él se nos dé a conocer, llegaremos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. De acuerdo a Juan, a ese pasaje, todos en virtud del Mesías legalmente somos hijos de Dios, todo el género humano. Todo el género humano legalmente, de acuerdo a ese pasaje, somos hijos de Dios. Ahora, la diferencia está en que no todos somos semejantes al Padre, porque no todos conocemos al Padre. Y ahí está la diferencia. Por eso que una palabra clave de Juan es el término gnosis, conocimiento, que es el equivalente a la palabra dad que aparece aquí en Levíticos capítulo 4. El tema del pecado es un tema de conciencia. Aquí la Torá no está planteando el pecado como un problema de naturaleza. Eso es una interpretación ajena al pasaje. Aquí en Levíticos 4, lo que estamos leyendo aquí, el problema humano no se trata de naturaleza, se trata de conciencia. Es que el problema humano es que el hombre no conoce al Padre, a menos que el Padre se dé a conocer. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para quitar los pecados, y no hay pecado en él. Porque de acuerdo al capítulo 5, pasuk número 20 de la primera epístola de Juan, dice, el Hijo de Dios ha venido a darnos a conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El que dice, yo le he conocido, pero el tal no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Por eso dice, el que permanece en este conocimiento, en esta revelación, no peca. Pero el que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Mesías, a quien él ha enviado. Así que el problema aquí es ignorancia. El problema es desconocimiento. El problema aquí es que hay una sombra, como diría el lenguaje de la mística judía, hay una clipa, hay una cáscara, hay una sombra en el ser humano que limita o impide ver el carácter de Dios, el carácter del Padre. Y a eso es lo que Yohanan nos invita a contemplar. Y esto es lo que nosotros tenemos que contemplar aquí en el Mishkan, contemplar en el santuario. Entonces, el problema aquí del pecado se trata de un problema de conciencia, porque por eso hierra en los misbot, hierra en los preceptos. ¿Por qué hierra en los preceptos? Porque no conoce a su Dios. Por eso hierra en los preceptos. No conoce el carácter de Dios, no conoce el espíritu de la Torá.
Entonces, pero luego dice el texto hebreo, Ojoda, Elav, Hatato, Asher Hatach. Quiere decir, cuando conozca, es decir, cuando tome conciencia, tome conciencia de su pecado en que pecó, o es decir, tome conciencia de su error en que él erró, es cuando toma conciencia, entonces dice, Bejevi, Corbanó. Entonces traerá su ofrenda de acercamiento. Es decir, la ofrenda de acercamiento la presenta cuando el pecador toma conciencia de su error. Ese tomar conciencia es lo que Lucas menciona refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista, que Juan el Bautista vendría a dar conocimiento de salvación para perdón de pecados, dar conciencia de salvación, dar conciencia de salvación, conciencia, gnosis, si se quiere utilizar la palabra griega, gnosis, conciencia, conocimiento. El pecado gira es un problema de conciencia. Ahí donde está el problema, en que no se conoce al Padre. No se conoce al Padre. Por eso dice, no hemos llegado a ser semejantes a Él o llegaremos a ser semejantes a Él cuando le veamos tal como Él es. Entonces, no le vemos tal como Él es porque no lo estamos viendo a la luz del Mesías, porque Él vino precisamente para darnos a conocer, en este caso, al verdadero. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así que ese es el problema. El problema humano estriba en su nivel de conciencia. Hay una sombra, hay una cáscara que le impide ver la luz del cielo. Ahora, cuando la luz verdadera ilumina las cámaras del alma, entonces se produce un despertar de la conciencia, como diría el apóstol Pablo, levántate tú de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach, te alumbrará el Mesías. El Mesías redime al alma humana, alumbrando el alma humana. Cuando el Mesías se nos presenta, entonces la conciencia despierta. Entonces, ¿en qué momento entonces el pecador debía acercar su acercamiento por el pecado? En el momento en que éste experimenta la teshuva, el retorno al Señor. Cuando éste experimenta este despertar de la conciencia, este retorno al Señor, entonces presentaba esta víctima inocente. Entonces, esta cabra sin defecto. Luego dice, hay un ceremonial, un protocolo a seguir, un procedimiento a seguir, ritual ceremonial, que dice, pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. La palabra es Rosh Hatach, es decir, pondrá su mano sobre la cabeza del pecado. El hebreo es mucho más enfático, es decir, la cabeza del error, del pecado, del error. Está llamando al animal Hatach, lo está llamando pecado. Y ahí entonces podemos entender aquel famoso pasaje, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo hataj, ¿ok? Lo hizo pecado. Aquí está en este caso la alusión. Entonces, ¿qué se hacía con ese animal? Se degollaba, dice, y la degollará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Esa era la forma de la Torá para quitar la vida a un animal. Tenía que ser degollado. No era caerle a batazo, no era electrocutarlo. Bueno, en ese tiempo no había instrumentos para electricidad. No era caerle a piedras, no. Era de esa manera, hacer la shejitá, degollar, inmolar el animal con un mahelet. Mahelet es cuchillo, un cuchillo para ese tipo de, que la legislación rabínica pues tiene sus normativas para cómo tiene que ser el cuchillo, cómo tiene que ser el corte, y todo eso viene de la Torá, ¿ok? Todo eso viene de la Torá.
Porque si el animal, aunque sea limpio, era permitido y no tiene esa forma de ser sacrificado, el israelita, el observante de Torah, no te come ese tipo de animal. Tiene que ser con ese método estricto. ¿Okay? Así que no solamente es suficiente que esté en la lista de Levítico 11 para que el animal sea kasher, sea limpio, sea apto. Aparte de eso, tiene otros requerimientos más. El animal tiene que hacerle shehitá, tiene que hacerle beriká, tiene que hacerle el salado, o sea, un proceso muy riguroso para entonces participar o comer ese tipo de animales. Así que este tema tiene que ver con la kedushá, con la santidad, precisamente. Por otro lado, también es importante mencionar que todo pecado directamente contaminaba el santuario. Independientemente que se acerca un sacrificio o no se acerca, independientemente que se lleve o no se lleve un acercamiento, un corbán, igual el pecado, toda transgresión de la Torá contamina el santuario. Sea que lo haga un hombre convertido o sea que lo haga un hombre inconverso. Tanto conversos como inconversos, sus transgresiones contaminan el santuario. Por lo tanto, aquí el pecado es visto como una contaminación. Por lo tanto, el hataj, en este caso el sacrificio de arrepentimiento por el pecado, porque para esto es que se ofrece, este sacrificio es un sacrificio de arrepentimiento por el pecado, se ofrece para limpiar ceremonialmente al que acercaba este sacrificio. Noten lo que dice el siguiente pasuk 30 al 31. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Note que esta sangre no era introducida en el lugar santo, no era introducida frente al parojet o frente a la cortina o al velo, sino que era derramada en el altar con los dedos, según la Mishnah explica, que rociaba, siendo de esta manera, rociaba sobre los cuernos, ¿ok? Sobre los cuernos. Y luego el resto de la sangre la pondrá sobre los cuernos del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar, ¿ok? Al lugar donde se echan allí las cenizas. Y le quitará toda su grosura, toda su grasa de sus vísceras, de la manera que fue quitada la grosura del shelamín, del sacrificio de paz. Y al sacerdote le hará arder sobre el altar la grasa, no el animal, la grasa, en olor grato al Señor. El animal era luego quemado completamente fuera del campamento o era comido por el sacerdote. El sacerdote eh, eh, elegía si comer el animal, ¿ok? Si estaba satisfecho, estaba suplido, a lo mejor el animal era quemado fuera, pero si necesitaba comer, pues se comía ese sacrificio. Y luego dice, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Vamos a ver qué significa esta palabra expiación. En el hebreo la palabra es vejiper, alav hakohen, benisla lo. Quiere decir, esta palabra hiper literalmente significa quitar, borrar, eliminar, limpiar, purificar. El verbo hiper aquí en el texto hebreo significa el remover, quitar, borrar, eliminar, limpiar, purificar. Eso es lo que significa aquí expiar. O sea, es decir, con este ceremonial, con este ritual, el pecador era, es decir, dice, vejiper alaf, es decir, quitará sobre él o quitará de él, o sobre él, la mejor traducción, quitará sobre él el sacerdote y será perdonado. ¿Qué se le va a quitar y qué se le perdona? Se le quita la impureza ceremonial porque el pecado contamina. Quien hace pecado
Si uno lee la terminología de Yohanan, la primera epístola de Juan, ¿okay? O Yohanan, dice que habla un lenguaje precisamente de términos de purificación. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como también él es puro. Todo el que hace pecado hace lo contrario a la Torá, porque porque el pecado es la contrariedad de la Torá, es hacer lo contrario a la Torá. Entonces, hacer el hataj contamina, moral y ceremonialmente también. Pero en este caso, el animal no limpiaba moralmente. Ya eso lo aclara el autor de Hebreos. Estos sacrificios no quitan los pecados. Lo que esta ceremonia le brinda al pecador, la limpieza ceremonial, pero no la limpieza moral. Lo que le daba purificación moral al pecador era la gracia del Eterno que lo atraía a él. Por eso que él se acercaba al santuario. Claro, él se acercaba a través de un corbán, de una víctima que lo limpiaba ceremonialmente para poder acercarse. Pero ese acercamiento al Señor era que el Eterno era por la gracia del Eterno que los atraía a Él. Y esa gracia que obraba en ellos despertaba la conciencia que animaba sus corazones a apartarse de la falta moral. Pero era la gracia del Eterno, no la víctima en sí. Ahora veamos, porque recordemos algo. En el Nuevo Testamento vemos el ministerio de Juan el Bautista y sabemos que Juan el Bautista era sacerdote. Y saben que Juan el Bautista sustituye el sacrificio por la inmersión, el agua. Es un acto de purificación. A eso en hebreo se le llama tevilá. La inmersión en agua es un acto de purificación, ¿ok? Ceremonial. Y Juan instituye la tevilá de arrepentimiento, la tevilá de teshuvá, para perdón de los pecados. Es decir, la tevilá está reemplazando el sacrificio por el pecado, porque tanto el sacrificio por el pecado como la tevilá, ambas hacen purificación. Es un rito de purificación. Así que el bautismo en agua sustituye al sacrificio, es una sustitución del sacrificio. Juan, siendo sacerdote perfectamente para otorgar perdón de pecados, Juan debería, él como sacerdote, hacer el sacrificio o sencillamente remitir al pueblo al templo a que se purifique llevando sus sacrificios. Pero es que si ustedes ven la prédica de Juan, Juan no invita al pueblo a llevar sacrificios al templo. ¿Por qué? Porque el templo estaba corrompido, porque los sacerdotes, la tribu en este caso la secta de los saduceos, ¿ok? Los sadoquim, esta secta era una secta ilegítima en el sacerdocio. No eran legítimos descendientes de Aarón. El último legítimo descendiente de Aarón, en este caso, era Johanán el inmersor, que era hijo del sacerdote Zacarías. Juan era sacerdote. Pero Juan reemplaza. Él no los puede remitir al templo porque el templo está corrompido, es ilegítimo. Sin embargo, Juan lo que hace es instituir la tevilá en agua, dice, así lo dice el texto, es el bautismo, la tevilá de arrepentimiento de Teshuvá para el perdón de los pecados. Es decir, que aquí la tevilá está sustituyendo el rito de sacrificio. Entonces, lo que en realidad genera el perdón de los pecados no es el sacrificio, sino el arrepentimiento. Por eso había debates
En el siglo primero había debates a muerte entre fariseos y saduceos. Los saduceos, los fariseos se separan, por eso se le llaman perushim. Los fariseos se les llama perushim porque ellos se apartan del liderazgo. Ellos no se sujetan al liderazgo sacerdotal porque eran sacerdotes ilegítimos. Los fariseos lo sabían. Y los fariseos tenían una enseñanza, una doctrina contraria a la doctrina saducea, que para obtener el perdón de pecados no se requería llevar sacrificios al templo. Basta con la teshuvá, basta con el arrepentimiento. Claro, los saduceos, como era su negocio, ellos no, que va, yo quiero, traigan los sacrificios. Yo quiero los sacrificios para yo poder comer. Ese era su negocio. Como dicen por allí, métete con el santo, pero no te meta con la limosna. ¿Ok? Así que la doctrina saducea exigía y demandaba para el perdón de los pecados sacrificios. La doctrina farisea no. La doctrina farisea decía, no es que atacaba de que no se deban ofrecer sacrificios, sino que no era necesario. O sea, prácticamente la interpretación o la exégesis farisea era, basta con el arrepentimiento para obtener el perdón, en este caso el perdón de los pecados. Y así predicaba Juan. Juan solamente llamaba para la pureza ceremonial la inmersión en agua, pero esta inmersión era para arrepentimiento. Igualmente, este corbán llamado hataj, es decir, este sacrificio por el pecado, se ofrecía para arrepentimiento y para perdón de pecados. En cierta manera, es decir, este sacrificio lo que hacía era brindar una pureza ceremonial para acercarse al Eterno, pero en realidad ese sacrificio no quita los pecados, como el autor de Hebreos así en este caso lo aclara. Ahora, miren, un ejemplo palpable de esto que estamos diciendo es el profeta Isaías. En el capítulo 1, versículo 11, el Señor a través de Isaías hace un reclamo al pueblo que ya el Señor está cansado de los sacrificios, del derramamiento de los ríos y chorros de sangre de animales engordados, de la grasa, los carneros. Incluso ya estaba cansado del incienso, del novilunio, de la luna nueva, de los shabbatot, de los sábados, de las micracodes, de las convocaciones sagradas. Ya no soportaba sus asambleas, aborrecía todo ese sábado sensacionalismo, todo ese aparataje ritual y ceremonial. El Eterno estaba cansado de eso, no porque estuviese en contra de la práctica per se, sino por la siguiente razón: porque el pueblo creía que con esa práctica podían obtener aceptación de parte del Señor, pero en realidad no había una enmienda, no había una rectificación en la vida del pueblo. Dice, tienen las manos llenas de sangre, dice el texto. El Señor dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malos hechos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, busquen la equidad, restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Es decir, el sacrificio no otorgaba perdón de manera automática. El sacrificio era requerido posterior a un despertar de la conciencia. Si la persona llevaba sacrificio, hacía todo este aparataje ritual de manera impenitente, era una burla delante del Señor. Lo que estaban haciendo era honrar al Señor, como dice el profeta Isaías, estaban honrando al Señor de labios, porque su corazón en realidad está lejos del Señor y ponen en práctica mandamientos exigidos por los hombres. Bueno, los sacerdotes no, yo quiero los sacrificios, yo quiero las actividades, yo quiero que el templo siga su actividad. Esto no debe parar, claro, de ese negocio viven los sacerdotes, pero el pueblo estaba lejos del Señor. Entonces el Eterno requiere a través del profeta, mire, en vano ustedes hacen todo ese sábado sensacionalismo, en vano hacen todo ese formalismo, todo ese ritual.
si ustedes no dejan de hacer el mal y aprenden a hacer el bien. Si ustedes no hacen justicia, no restituyen al oprimido, no defienden la causa del derecho del huérfano y de la viuda, no están haciendo nada. Por eso dice el profeta, otro profeta dice, Hesed yo quiero, lealtad, fidelidad quiero yo y no sacrificio. Bondad, misericordia, compasión es lo que yo quiero. Yo no quiero sacrificio. Y conocimiento de Dios, that, conciencia de Dios, más que los holocaustos. Así que con este texto de Isaías es una prueba contundente que esos sacrificios no quitaban los pecados. No quitaban los pecados, daban sencillamente una purificación externa, ceremonial, ritual, pero no quitaba el pecado. No daba automáticamente el perdón de los pecados. El perdón el Señor lo daba, el Eterno decretaba perdón para el pecador cuando éste tomaba conciencia de su error y rectificaba su proceder. Es lo que Yeshua le dijo a Zaqueo. Ciertamente la salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿En qué momento la salvación llegó a Zaqueo? Según Lucas 19, ¿en qué momento llegó esa salvación para Zaqueo? En el momento en que Zaqueo dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si a alguien yo he hecho algún fraude, bueno, le devuelvo el fraude más el 25% de los intereses. Es decir, Zaqueo está haciendo restitución a quien había hecho agravio. No es como hoy en día, bueno, tú pasas adelante, te ponemos una musiquita. Bueno, no, yo no estoy en contra de esas cosas, ¿no? Pero a veces la gente cree que haciendo el ceremonial, poniéndole la música y aquel llamado donde la gente derrama lágrimas, moco y saliva, creen que ya con eso pues ya han aceptado al Señor como su Salvador y todo aquel... No. O sea, puedes hacer todo eso, pero si no hay un cambio en la conducta, no hay un despertar de la conciencia, no hay una rectificación en el proceder, eso es sencillamente, eso es puro show. Eso es puro show, eso es puro teatro. Eso es teatro. Aquí el punto es, ustedes pueden hacer las actividades que ustedes pueden llenar la agenda del año eclesiástico de múltiples y miles de actividades, pero si no hay un cambio en la conciencia, nada están haciendo, están perdiendo el tiempo. Aquí el Eterno lo que quiere es una rectificación. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Cuando Zaqueo, al que hizo mal, hizo restitución. Cuando cumplió el mishpat de la Torá, cumplió el derecho de la Torá, haciendo justicia y haciendo juicio, haciendo según el derecho y la equidad, allí es que la salvación vino a la vida de Zaqueo y llegó a ser llamado hijo. Es decir, allí el Mesías reconoció a Zaqueo como un hijo de Abraham, porque eso fue lo que hizo Abraham. Como dice el Eterno, hablando de Abraham, yo sé que mandará a su casa después de sí que haga Sedacá y Mishpat, haga según la equidad y haga según el derecho, ¿ok? Según el derecho del pacto, ¿ok? Haga Gesed, haga fidelidad, haga bondad, haga misericordia. Eso es lo que el Eterno requiere. Lo demás es sencillamente pura pantalla. Lo demás es nada más es un pasatiempo. O sea, para llenar el vacío, a veces el vacío espiritual que tanto formalismo. Pues, estamos como las hojas de higuera, muchas hojas por fuera, pero sin fruto, sin los frutos correspondientes. Y este es el fruto correspondiente. Eso es lo que el Eterno en este caso en realidad quiere. Y eso es lo que el santuario nos enseña. Mira lo que dice Isaías, David dice, tú no deseas sacrificios, el Eterno quiere sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Si yo para recibir perdón de pecados, tú requieres en realidad sacrificio, yo te ofrezco uno. Y ya, una indulgencia. El Eterno quiere indulgencia. Bueno, yo peco y después yo mañana llevo el sacrificio para que el Señor me perdone y así vivo pecando y pecando y pecando y llevo sacrificio. Eso es lo que era el sistema ceremonial hebreo. Es una forma de indulgencia.
pero el Eterno no quiere sacrificios. De lo contrario, si el Eterno requiriera sacrificios para el perdón de pecados, dice David, yo te ofrezco uno. Bueno, plata tengo, era el rey, le sobraba plata para hacerlo. Pero tampoco quieres una ofrenda quemada, no es un holocausto. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Ahí está. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso era lo que el israelita presentaba, ¿ok? Como hataj cuando había experimentado esto. Si no había experimentado esto, ese sacrificio, ese hataj, ese acercamiento para su limpieza ceremonial, no servía absolutamente de nada. No tenía ningún efecto. Y eso lo enseña Ellen White. Permítame citar aquí a esta escritora adventista, que lo puntualiza muy bien en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 367, versión electrónica, dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido, ahí está. Ella lo aclara. Ella tiene claro bien este tema. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo. Era cuando el pecador, tomaba conciencia. Traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. O sea, había tomado conciencia, hice mal, ¿ok? La fregué, o sea, metí la pata, no hice lo correcto. Okay, tomo conciencia, ahora me doy cuenta que, oye, hice mal y yo quiero enmendar, quiero rectificar. Y allí es que él se acercaba al Eterno para confesar el pecado, ¿ok? Y llevaba el acercamiento por el pecado. Y ese acercamiento por el pecado lo limpiaba a él ceremonialmente, porque el santuario estaba igual contaminado. Lo que hacía era quitar de él, eliminar de él la impureza. ¿Ok? Y el Eterno lo perdonaba en virtud de su corazón penitente, no por el sacrificio. No era el sacrificio lo que automáticamente le daba perdón, era su corazón penitente. Por ese corazón penitente el Eterno perdonaba, porque ya el pecador se ha reconciliado con el Eterno, como dice Primera de Juan. Si confesamos, la palabra homologueo en griego significa si estamos de acuerdo con Dios que hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de manera ceremonial, sino moral, y limpiarnos de toda injusticia. Es decir, que cese en nosotros la práctica del pecado. Por eso dice la Biblia, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. ¿Y de qué no tenemos que purificar? De la transgresión de la ley, de la transgresión de la Torah. Entonces aquí Ellen White corrobora, esta escritora corrobora que el pecador ofrecía esto cuando estaba en una condición de penitencia, es decir, reconocía que había faltado, pero ahora, inspirado por la gracia del Eterno que lo atraía así, que lo acercaba así, el Eterno lo atraía a sí mismo, entonces el pecador despertaba a esa influencia que lo atraía al Señor y reconocía su error y decidía rectificar y enmendar, en este caso, sus caminos. Ahora bien, esto lo enseña Hebreos. Hebreos dice, en el capítulo 10, versículo 1 al 4, el sistema antiguo bajo la Torá de Moshe, según esta traducción del lenguaje actual, era solo una sombra, noten, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez. ¿Por qué se hacía esto una y otra vez, año tras año?
porque nunca pudieron limpiar por completo a quienes se acercaban. Es decir, no lavaba el corazón de mala conciencia. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Es decir, si año tras año se ofrecían estos animales, entonces si estos animales limpian el pecado, una vez que se ofrecen ya no deben ofrecerse más nunca. Pero el hecho de que se ofrezcan repetitivamente y consecutivamente demuestra que estos animales, estos acercamientos, dice, porque los que se acercaban se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios más bien les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Ahí está. Es decir, ese sacrificio no traía limpieza moral, no lavaba el corazón de mala conciencia. Solamente era una purificación externa, ceremonial, y ya. Eso es lo que hacía esos sacrificios, nada más. Ahora luego dice el autor de Hebreos, por eso cuando el Mesías vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, note, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni las ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras. Luego dice, primero, ahora aquí el autor hace un midrash, una explicación de los textos citados. Aquí va el midrash. Primero el Mesías dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la Torá de Moshe las exige. Luego dijo, he aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Entonces aquí está el midrash, aquí está la explicación. Él anula el primer pacto y todo su sistema queda anulado para que el segundo pacto, llamado nuevo pacto, entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús Mesías nos hiciera santos una vez y para siempre. Es decir, la sangre del Mesías sí limpia el corazón de mala conciencia. ¿De qué manera esa sangre nos limpia de mala conciencia? Haciéndonos santos, volviéndonos del error a la justicia, del error a la verdad, de la impureza a la santidad. Nos hace santo una vez y para siempre. Es decir, nos santifica, nos hace santo. Luego dice, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pues mediante esa única ofrenda, es decir, mediante ese único corbán que nos acerca al Padre, como dice Pedro, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para acercarnos, ¿ok? A Dios. Entonces, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó. ¿Qué significa perfeccionar? Lavar el corazón de mala conciencia, acercarnos a Dios. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos o a los que está santificado. Entonces dice luego, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, ahora noten cómo el autor va a conectar la idea del Corbán de Yeshua que quita los pecados en conexión al nuevo pacto. El nuevo pacto dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es decir, purificar el corazón de mala conciencia significa grabar la Torah en nuestras mentes y en el corazón. Es decir, la única manera
en que nosotros experimentamos el arrepentimiento o el regreso de los pecados o volvernos del pecado, es porque por la gracia del Señor, el Eterno está colocando su Torá en nuestras mentes, dándonos conciencia de pecado y escribiéndolas en el corazón, animando al pecador a abandonar sus malos caminos. Es decir, cuando la Torá está siendo escrita en el corazón, el pecador abandona su mal proceder. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y ya luego explica por qué. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Wow. Por eso que el sacrificio de Jesús es uno y para siempre, porque esa sangre en realidad es la que limpia al pecador, lava el corazón de mala conciencia. En virtud de esa sangre, somos atraídos al Señor por el Espíritu de gracia, por el Espíritu eterno. Y ese Espíritu eterno que obra en nuestros corazones, lava a través de la regeneración y renovación, lava, limpia nuestro corazón, como promete por allá el libro de Ezequiel, cuando dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, de vuestras inmundicias, vuestros ídolos os limpiaré, daré corazón nuevo, espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, e infundiré en ustedes mi espíritu, para que anden en mis preceptos y anden según mis leyes. Y así ustedes me sean por pueblo y yo sea, en este caso, su Dios. Esto es esto. Esto es posible gracias a la sangre del Mesías. Solo esto lo hace posible. Por eso entonces ahora, ¿qué queda de nuestra parte? Ya teniendo esta revelación, ¿qué queda de nuestra parte? Así que, amados hermanos, aquí está la palabra de exhortación. Podemos entrar con confianza en el santuario del cielo por causa de la sangre de Jesús, pues por su muerte que hizo, nos abrió Yeshua un nuevo camino, un camino que da vida. Ya no es entrar allá al santuario en Jerusalén, no es allí, sino el nuevo camino que nos da vida. Ese nuevo camino es al santuario celestial, a través de la cortina al Santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios. Podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios, ya que la sangre de Jesús nos abrió el camino para tener ese acceso libre. ¿Cómo? Con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre del Mesías a fin de purificarnos, es decir, limpiarnos del pecado. ¿Qué quiere decir limpiarnos del pecado? Significa que el Mesías, la sangre del Mesías, nos vuelve del error a la santidad, del error a la justicia. Eso es lo que se refiere aquí, purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado, como demandaba Juan el Bautista, y así lo demandan los apóstoles. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Así que el rito de Tevilá sigue siendo un rito de purificación en señal de que nos hemos vuelto al Señor, de que hemos muerto juntamente con el Mesías, muerto al mundo, muerto a la carne con sus deseos y pasiones y resucitados a una nueva vida en justicia y en santidad. Ya hemos sido hechos libres del pecado y ahora hemos sido hechos siervos de Dios y siervos de la justicia. Y mientras esto sea así en nuestra experiencia, quiera el Señor entonces enviar al Mesías, que esto pueda ser pronto
y en nuestros días. Y digamos amén.